talk about R&D. Currently, manufacturing is the largest industry when it comes to economic development in Puerto Rico, representing 43% of Puerto Rico's gross domestic product. So what do we know about microsatellites R&D in Puerto Rico? For that, we would like to welcome local principal research engineer of telecommunications with Collins Aerospace, who's sharing his knowledge with us today. Welcome, Mr. Amilcar Rincón Charis. Welcome. Basically, today I will be talking about the microsatellite research and development and manufacturing in Puerto Rico. And I'm principal research engineer in Collins Aerospace. Collins Aerospace is in Aguadilla, and at the moment we have several services in different areas of the aerospace. And one of these is the satellite. Basically, I will be doing a little bit introduction, and I can talk about the type of satellites, las misiones que tenemos ahora mismo de los diferentes tipos de satélites, el mercado de los satélites a nivel de Puerto Rico y a nivel del mundo, y el futuro de los satélites y la misión que va a tener Puerto Rico en este tipo de trabajo, ¿no? Una de las cosas que quiero preguntar, o que siempre generalmente explico, o sea, que es un satélite, ¿no? Porque el satélite básicamente es cualquier objeto que se mueve o que orbita alrededor de uno más grande. Y típicamente pues tenemos satélites artificiales y tenemos los satélites naturales. Los satélites naturales pues todos sabemos que la Tierra es un satélite natural del Sol, porque el Sol, o sea, la Tierra orbita alrededor del Sol, ¿no? También tenemos la Luna entonces orbita alrededor de la Tierra, ¿no? Entonces eso se conoce como satélites naturales. Pero el hombre en 1957 pudimos poner el primer satélite artificial, y se le denomina artificial porque es creado por el hombre, ¿no? O sea, y la idea en este caso era el Sputnik, que era literalmente del tamaño de una pelota de básquetbol, y que adentro simplemente lo que tenía era baterías y tenía un radio que enviaba un pip. Ya está. Se puso en órbita en el espacio y estuvo prácticamente ahí un par de semanas y ahí empezó esto de los satélites, ¿no? Los satélites artificiales, como los podemos ver hoy día. ¿Cuán grande es un satélite? Yo conseguí esta tabla para que más o menos tengan idea. Que se le denominan satélites large satellites a estos que son más grandes, o sea, que tienen mayor peso de 1000 kilogramos. Y lo asociamos con un rinoceronte, ¿no? O sea, el tamaño de un rinoceronte. Hoy día, por ejemplo, tenemos la estación internacional, que es del grande de una cancha de básquet, de fútbol americano, ¿no? Que es una cancha grande. Así de grande mide la estación internacional, ¿no? Y es un satélite, porque orbita alrededor de la Tierra, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, satélites de mediano tamaño. Tenemos satélites, mini satélites, y la tendencia es a hacerlos más pequeños. Y se preguntará por qué. Pues literalmente porque entre más grande sea el satélite, más cuesta ponerlo en el espacio. O sea, literal, o sea, el dinero que hay que invertir en colocar un satélite grande, por ejemplo, como uno de AT&T o de cualquier compañía de T-Mobile o lo que sea, que se colocan súper altos, cuestan un montón. Entonces, pues una universidad en Estados Unidos que se llama Cal Poly, pues se inventó de que, mira, ¿por qué no, en vez de que cuando lancemos un cohete al espacio con un satélite grande, pues en vez de ponerle peso muerto, que quien dice, vamos a colocar entonces satélites pequeños, ¿no? Y empezó en la carrera y se empezaron a hacer los microsatélites que tienen un tamaño que dice generalmente del grande de un perro o de un lobo asociado, ¿no? Los nanosatélites ya van más pequeños como un ratón, una rata, un raccoon. Y tenemos hoy día lo que se conoce como los Pocket Cube. Los Pocket Cube literalmente miden 2 pulgadas por 2 pulgadas, chiquititos. Claro, la limitación que tiene entre más pequeñitos son los satélites, entonces es que pues, la electrónica, lo que se puede hacer con ellos es limitado, ¿no? Entonces cuando juega el papel de que en vez de tener uno, tengo un montón. Tengo muchos satélites chiquititos, uno alrededor del otro, haciendo trabajo colaborativo. Y si se daña uno, pues el resto puede seguir haciendo el trabajo, porque se comunican, ¿no? Se llama Inter-Satellite Communication. Entonces,
existe, como estábamos hablando en la presentación anterior, las regulaciones, ¿no? Al principio, cuando se empezaron a hacer pequeños satélites, pues cualquier persona venía y lo hacía del tamaño que quería, ¿no? Y es cuando entonces se genera la estandarización de los microsatélites, ¿no? O sea que usted no puede llegar ahora mismo y hacer un satélite que mida 5 pulgadas por 5 pulgadas porque no es estandarizado. ¿Qué se hizo? Pues se estandarizó un tamaño, un site, que es el tamaño que conocemos como el 1U, 1U o 1P, que te lo explico. El 1U básicamente es 10 centímetros por 10 centímetros por 10 centímetros, o 2 inch por 2 inch por 2 inch, o sea, 2 pulgadas por 2 pulgadas por 2 pulgadas. Ese es el estándar. Y a partir de ahí tú puedes tener 1U, 2U, o sea, como si fuese un Rubik's Cube. O sea, puedes crecer hasta 24, que es el tamaño en el cual se consideran entonces los microsatélites que están estandarizados. Ya, si una compañía X pues, quiere hacer una más grande, pues entonces se sale de los 24U y lo hace en el tamaño requerido y ya se convierte entonces en otro estándar como tal. Si en algún momento tiene una pregunta. Yo soy 21 años, fui profesor en la Interamericana y ahora trabajo en la industria, o sea que estoy acostumbrado a que me pregunte. Porque si no, pienso que no está entendiendo. Básicamente también, dependiendo, los satélites los podemos orbitar a lo que se conoce como el LEO, Low Earth Orbit, o sea, 300 kilómetros hasta 400 kilómetros de altura. Ahí encontramos microsatélites que están haciendo experimentos, está la Estación Internacional, y ya empezamos a subir un poquito más, lo que se conoce como el Medium Earth Orbit, o los MIO, y ahí encontramos pues, otro tipo de satélites un poco más especializados, sobre todo más científicos, y entonces lo que se conoce como GEO, o los estacionarios, Geostationary Orbit, esos son satélites que están a 36.000 kilómetros de altura. Y esos son los satélites como, por ejemplo, los de DirecTV, o los satélites que si nosotros con una antena apuntamos y la dejamos fija, siempre está en el mismo punto. Porque es la órbita en la cual el objeto prácticamente se mueve a la misma velocidad a la que se mueve la Tierra. ¿Ves? Tiene una ventaja que no tienes que tener una antena que esté todo el tiempo tracking, ¿no? Entre más bajo tú estés en la órbita de la Tierra, por ejemplo, los LEO, o no sé si ¿quién ha visto pasar la Estación Internacional por las noches? Pues sale del sur y pasa al norte, eso aproximadamente 10 minutos. O sea, todos los satélites que están en la órbita LEO, o sea, entre 300 y 400 kilómetros, únicamente tú tienes un field of view, o sea, una ventana para observarlo de 10 minutos, más nada. Y tienes que esperar a una hora, 2 horas, 3 horas, dependiendo de la órbita, en cuanto más alto esté, más veces da vuelta alrededor de la Tierra. Entonces, a veces son buenos pasos. Un buen paso significa de que lo puedes ver 10 minutos. A veces puedes tener solamente 1 minuto porque pasa casi por el horizonte, ¿no? Eso tendría que tener una clase un poquito más y después le explico eso. Adicional, pues dependiendo si el satélite se coloca a orbitar alrededor del ecuador o si lo ponemos a orbitar de forma inclinada o si lo ponemos a orbitar alrededor de los polos, ¿no? Las órbitas polares son las perfectas para observación total de todas las partes del mundo. O sea, que son, por ejemplo, los satélites de la NOAA. Los satélites de la NOAA pues tienen una órbita polar. ¿Por qué? Porque entonces la Tierra se va moviendo, el satélite está como escaneando totalmente todo el planeta. Las órbitas inclinadas pues son buenas cuando tú necesitas escanear sitios específicos como tal, más cercanos. Y más, o sea, pues, podría utilizar cámaras de acercamiento. Y la órbita ecuatorial, que es la que prefiere todo operador que no quiera gastar tanto en el consumo y que quiera estar ahí. Porque entre más cerca estés del ecuador, menos necesitas que en consumo de energía para poder orbitar alrededor de la Tierra. Razón por la cual pues, vemos que los mejores sitios para lanzar son aquellos que estén lo más cerca del ecuador. Puerto Rico está en un buen sitio, pero por eso vemos que, por ejemplo, abajo en Brasil, en Guyana, pues se prefieren lanzar mejor los satélites porque ahí cuesta menos, ¿no? Ahora, tipos de misiones. O sea, ¿para qué usted hace un satélite? El satélite no se hace simplemente para colocarlo arriba y que qué bonito, da vuelta, ¿no? O sea, tiene que tener alguna razón de ser. Generalmente un satélite nace con una misión. Ya. O sea, existe una misión, o sea, algo que yo quiero hacer que podría ser tecnológico. O sea, puede ser, por ejemplo, como nosotros en la compañía, que tenemos un instrumento, un sensor de radio o algo,
y queremos probarlo para ver si a esa altura podemos monitorear, por ejemplo, aviones o podemos hacer X tipo de experimentos. Hay muchas compañías en el mundo que tienen instrumentos y que los quieren probar a condiciones del espacio. Entonces se utiliza un satélite para probarlo. O sea, se conoce eso como Technologic Demonstration. También tenemos los satélites comerciales, que son aquellos en los cuales radio de comunicación satelital, de DirecTV, cualquier tipo de servicio, por ejemplo Starlink, todo ese tipo de cosas que están prestando un servicio a IoT, lo que sea, y que comercialmente dan dinero, pues eso se conocen como proyectos comerciales. Tenemos los educacionales, que son los que hacen las universidades, ¿ves? Lo hacen las escuelas. Hace poco vi una escuela, creo que muchachitos de 7º grado en Rusia, que trabajaron un microsatélite. O sea que generalmente estos proyectos que son educacionales de satélites para colocar en el espacio son auspiciados por el Departamento de Educación del país, como sea, de la ESA, de NASA. Y lo que se busca en ese tipo de proyectos educacionales es que motivar a ese estudiante a que estudie ingeniería y que siga en el área aeroespacial como tal. Es un campo que ha aumentado, ha crecido y en los cuales se espera pues, que eso motive, y la facilidad que hoy día hay para poner un satélite en el espacio, usted no se imagina lo dramáticamente fácil que es ahora mismo comparado con hace 10 años. O sea, hay muchos proyectos, muchos programas. Te preguntarás, ¿cuáles serían las ventajas, o sea, de tener un satélite pequeñito, como a veces me dijeron en una entrevista, con una caja de zapatos? Porque literalmente ese tamaño son una cajita de zapatos, pero claro, hecha en aluminio, ahorita le explico. Y donde tienes un montón de tecnología electrónica súper avanzada, ¿no? Son rápidos de construir. O sea, usted puede tener, literalmente, en un año usted puede tener un satélite listo. La tecnología que se usa, pues cada vez es más simple. Es a nivel, como les dije ahorita, a nivel de escuela superior. El diseñar el sistema se ha convertido bastante simple porque ya hay open source resource que tú consigues en todos lados para los diseños eléctricos, diagramas estructurales. O sea, hay mucha información en internet que ha facilitado tanto este proceso que prácticamente el diseño se ha convertido bien simple, ¿no? Otra cosa bien importante que siempre me preguntan es cómo vamos a controlar la basura espacial. Tú sabes, es obligatorio de que cada microsatélite que se coloque en el espacio tiene que pasar por un examen y una rigurosidad en cuanto al material que se usa para fabricar ese microsatélite. O sea, usted no puede coger, por ejemplo, titanio, ni puede coger materiales que necesitan alta temperatura para fundirse. Entonces se regula y se usan aluminio 6061, se usan algunos tipos de plástico, se usa stainless steel. ¿Por qué estos materiales? Porque estos materiales, cuando se reentra el satélite a la Tierra, pues se queman. O sea, prácticamente se convierte en polvo. Y entonces, al haberle reentrado a la Tierra, pues ya no es un peligro para ningún país o que le caiga alguien en la cabeza para todo esto, ¿no? Porque realmente eso es el peligro que tiene. No, y lo otro es que si son materiales que no se funden, van a quedar orbitando ahí arriba y cada vez vamos a tener más basura. Y eso, pues, con el tiempo, no sé si sabía que se convierte también en un peligro para la Estación Internacional o para otro tipo de satélites porque chocan y se te acabó la vida. Aunque hayas diseñado un satélite para 5 años, un objeto que toque tu satélite rompe los paneles solares y automáticamente se acabó la misión. Y pudiste haber invertido un montón de dinero. Ahora, ¿qué desventaja tiene? Los microsatélites tienen la ventaja que al ser pequeños, pues limita un montón, entonces ¿en qué yo puedo poner adentro? O sea, ya yo no puedo traer una cámara grande o un instrumento que mida 1 metro, no. O sea, necesito tener instrumentos y equipos pequeños, ¿no? Esos equipos pequeños, pero fíjate, ha obligado también al desarrollo de nuevas tecnologías de miniaturización. O sea, gracias a que existen gracias a eso, por ejemplo, un celular cada vez son más chiquitos. Y en un celular podemos tener tanta tecnología en un espacio reducido. Eso ha obligado también a la generación de nueva investigación en desarrollo de nuevos productos, ¿ves? Que es más pequeño, mayor procesamiento, menos power que necesito consumir. Porque aunque usted no lo crea, estos satélites, generalmente los satélites educacionales o los pequeños microsatélites usan paneles solares.
Y depende de cuánta cantidad de energía tú colectas por los paneles solares, cuánto tiempo tú puedes cargar una batería y cuánto tiempo puedes prender el equipo que está dentro. Más nada. ¿Sí lo ves? No es que usted tiene ahí pescadito solar conectado ahí, no. O sea, no tienes ahí todo el día baterías ahí. No, eso es falso. O sea, todo está limitado por el espacio. Dependiendo del espacio, la cantidad de energía que tú necesitas para prender. Y lo otro es la duración de las misiones. Voy a hacer una pregunta para que alguien me diga. ¿Cuánto usted cree que es el máximo de una misión de un microsatélite que se ubica en el LEO, en la baja órbita? Díganme un número. 1 año, 2 años, 3 años, 5 años. De 3 a 5 años. Pues mira, ahora mismo el promedio es 1 año. Satélites sin propulsión. Porque es otra cosa que tengo que explicarles. Generalmente los satélites que se envían con misiones, por ejemplo, para probar un instrumento de una compañía X, tú no necesitas más de 1 año para que eso probarlo y que funcione, ¿no? Como estos aparatitos no tienen propulsión, o sea, propulsión es un sistema que los haga que se mantenga siempre a esa misma altura. Porque si no los propulsas, la Tierra, la gravedad los jala, y cada vez que vas dando vuelta a la Tierra, la gravedad lo va jalando más, hasta que llegas a una altura donde ahí sí hay aire, y a la velocidad de 700 kilómetros, 7.000 kilómetros que viaja un satélite de estos. 7.000 kilómetros es un montón. Va tan rápido que encuentra con aire, alta fricción, se quema. ¿Ves? Entonces, promedio 1 año. O sea, los satélites típicos pequeños, microsatélites, duran 1 año. Si se quiere tener, por ejemplo, como dijeron por ahí, 5, 10 o 20 años, pues generalmente lo que se hace es que se le colocan propulsores. ¿Está? Tiene que tener un thruster. ¿Está? Tiene que tener un mecanismo que lo mantenga. Entonces, si este mecanismo de thrusters es el estilo que gas o algún tipo de propelante que sale, entonces también es limitado porque no tienes un tanque que tiene ahí por un montón de veces. Entonces, típico, podríamos hablar de unos 3, 5 años un microsatélite. Entonces, eso sería una de las desventajas que encontré sobre los satélites. Ahora, al ser tan pequeños, pues la tendencia es tener muchos de ellos. Es lo que se conoce como constellations, o sea, constelaciones. Un ejemplo típico que vemos hoy todos los días es Starlink. Los satélites de Starlink es una constelación de satélites una detrás de la otra y que están trabajando intercommunication, están mandando información a uno al otro. Si uno de esos satélites falla, X o Y razón, pues los otros siguen haciendo el trabajo y se trabaja de manera colaborativa. Hay un montón de ingeniería en eso para mantener la distancia uno entre el otro igual, siempre apuntando hacia la Tierra para comunicar. Y hay un montón de ingeniería y esa es la tendencia hoy día, ¿no? Razón por la cual en Collins estamos trabajando un nuevo proyecto basado en microsatélites, pero con propulsión para mantenerlos bastante, por lo menos 10 años orbitando alrededor de la Tierra. Y la idea es soportar la ubicación, o sea, la navegación de los aviones. Cuando usted viaja, por ejemplo, de Nueva York a Europa, usted no sé si ha visto los mapas de navegación de aviones, siempre hay unas rutas, lo que se conoce como los espacios aéreos regulados. ¿Por qué siempre van por ahí y dicen, bueno, porque no es más rápido como que ir en una línea recta? ¿O por qué tienen que subir y tal? Bueno, porque se usan esos espacios porque los aviones, para tener ubicación y para saber dónde están y la altura y todo eso, necesitan tener antenas que están en el ground, en el piso, que están todo el tiempo recibiendo información, calculando la posición y todo eso, ¿no? Eso es lo que se usa y se usa ondas de radio de 2 metros, o sea, lo que conoce la banda de los 2 metros, 108 MHz. Pero, cada vez que se envía una señal del avión, dura 14 minutos en que se detecte la siguiente señal y tú prácticamente pierdes el avión 14 minutos entre un punto A y un punto B. ¿Se acuerda del avión de Malaysia Airlines? Pues el problema que hubo ahí es que se perdió demasiado tiempo la comunicación porque el avión no se salió un poco del pad y prácticamente no se pudo ubicar más. ¿Ve? Ahora, utilizando satélites, pudiésemos ese rango de 14 minutos que le hablé de detección podría disminuirse hasta unos 5 minutos o menos. Podríamos reducir la distancia entre un avión y otro. Ahora mismo son 170 kilómetros entre un avión A y un avión B, ¿no? Pues porque como tenemos 14 minutos y más o menos un promedio de la velocidad del avión, pues para poder que no se choquen, necesitas ese tiempo mínimo. Ahora mismo, con la nueva tecnología, podríamos hablar de aproximadamente unos 15 kilómetros. De 170 a 15, o sea, hablando de un montón de distancia, porque tendría mayor cobertura
y mayor detección de los aviones desde el espacio aéreo, ¿no? Que no es lo mismo, porque acuérdate que tenemos unos grandes océanos que son los que limitan, porque en el océano habría que colocar barcazas y habría que hacer un montón y cuesta un montón de millones más. Pues una de las soluciones que sería utilizar microsatélites para esto, y es una que está en colaboración con varias compañías en Europa. Ahora, los microsatélites, tengo 2 minutos, tienen un montón de partes, ¿no? O sea, que más que todo son componentes electrónicos, o sea, tienen baterías, tienen sistema de comunicaciones, tienen paneles solares, tienen el instrumento científico que mide, tienen una estructura que mantiene todos los componentes al lado, y todo eso requiere pues de estudiantes de eléctrica, de mecánica, ingenieros industriales, de software, de ciencias, de matemáticas, de inteligencia artificial, de un montón de áreas. Y es una de las cosas que hace complejo el realizar un satélite, porque tú necesitas muchas áreas de expertise para desarrollar algo tan esto, ¿no? Y que necesita el diseño electrónico, necesita simulación, necesita ingenieros espaciales en cuanto a diseño de la órbita y un montón de cosas. Y es lo que hoy día pues perseguimos en Puerto Rico para poder seguir lanzando satélites al espacio. La semana pasada, yo te estoy hablando que ahora mismo prácticamente semanal SpaceX pone cosas en el espacio. Algo que costaba antes $100,000 poner un 1U, hoy cuesta $25,000. Bueno, es un montón de chavos porque no tienen, ¿no? Pero ves la gran diferencia, que se ha hecho más fácil el acceso al espacio. Hay operadores, por ejemplo, como la foto de la derecha, se llama NanoRack, que ellos son una compañía en Estados Unidos que se encarga de integrar y de colocarte en el espacio el satélite. Se hace todo, la papelería, permisología, todo eso. Antes eso era bien complicado. Hay unos nuevos tipos de tecnología que tiene SpaceX que se llaman los transporters. Los transporters son los nuevos tipos de cohetes que la semana pasada pusieron 75 cohetes de estos satélites en el espacio. Prácticamente se han convertido en un Uber. Cada vez que sube un satélite grande, pues nosotros están metiéndole un montón de microsatélites ahí. Eso tiene sus pros y tiene sus contras, que podríamos hablar un día de esto, ¿no? Pero es un mercado creciente, ¿ves? Tan creciente que en menos de 10 años estamos hablando de un incremento desde 1 billón hasta 8 billones de dólares en incremento en uso, ¿no? En cuanto a los que generan, manufacturan, la gente que se beneficia, todo eso. O sea, y eso creo que son números conservadores, porque creo que hay mucho más potencial en esto. Y es donde yo pienso que hay tanta oportunidad en el mercado. En Puerto Rico deberíamos empezar a movernos, crear este tipo, y gracias a este tipo de eventos que tenemos hoy, es que podemos lograr, por ejemplo, los partnerships, las colaboraciones que podemos entre compañías que hacen este tipo de cosas. Europa está metiéndole, los gobiernos, un montón de dinero a esto, porque se ha dado cuenta de que a la vez que se impactan a los estudiantes que estudian STEM, pues vamos creciendo la fuerza laboral en cosas de alta tecnología, vamos aumentando en la investigación. Aunque usted no lo crea, estos retos de que soy pequeño, como yo conecto todo, tal, obliga a que hay que investigar, hay que cosas que no se hacían antes, ahora hay que hacerlas. ¿Ves? En el 2021, pues tuve yo la oportunidad, no sé si lo sabía, de colocar el primer satélite de Puerto Rico en el espacio, y seguimos trabajando ahora desde la industria. Y pues ahí está un poco lo que se trabajó en ese momento de los subsistemas, que claro, se podrían mejorar un montón. Y desde Collins Aerospace ahora mismo, lo que estamos buscando es tratar de tener colaboraciones entre las diferentes universidades. Estamos hablando de las universidades privadas, las universidades públicas, la UPR Mayagüez, Inter, Ana Geméndez, Politécnica, todos los institutos técnicos, porque queremos crecer esa fuerza laboral, y pues la compañía está buscando cómo apoyamos a estudiantes en Capstone Designs, en el desarrollo de nuevos proyectos de competencia en diseño de rocket. Por ejemplo, en Mayagüez estamos ayudando a un grupo, Draco creo, que trabaja en lanzamiento de rockets, de high power rockets, en las competencias, y diseño de helicópteros, diseño de mini aviones. Y ahí es donde empieza el ingeniero. O sea, a pasar de la teoría a la práctica es súper lejos. Pero se me olvidó aquí un slide, quería nombrar también que adicional a las universidades, pues tenemos también en convenios estamos trabajando en eso, ¿no? Con NG4, con la gente de 5G,
en todo lo que son materiales compuestos para el espacio, que hay unas grandes oportunidades, microelectrónica en FPGA, y los institutos técnicos ahora mismo están jugando un papel importante porque estamos creando fuerza laboral en esas áreas, ¿no? En conclusión, y ya se me acabó el tiempo, hay un gran crecimiento en esta área. Y hay muchas oportunidades en cual yo pienso que Puerto Rico debería tratar de activar y crecer, estudiar todas las posibilidades de colaboración porque el talento está. Lo que hace falta es darle dirección y desde Colin estamos a la orden en lo que necesiten. Esa es mi información. Y estamos trabajando en lo que usted no se imagina en esto, ¿no? Y muchas gracias por la oportunidad.